Saca. Bueno, vamos con la corrección de las que están en presente. A ver cómo les quedó. Espero que no se me vuelva a apagar la compu. Bien, la primera que teníamos justo es una estructura compleja de la pasiva, que todavía ahora en un ratito se las voy a explicar. Pero, ¿cómo les quedó? ¿Cómo la resolverían ustedes? Yo puse el terapeuta es requerido para asistir al paciente cuando están realizando un ejercicio cognitivo. Bien, bueno, es una manera posible, pero cambia un poco el significado. Agustina, ¿vos cómo la resolviste? La, ahí está. La di vuelta un poco y le puse como que se le solicitó al terapeuta que asista al paciente mientras realiza un ejercicio cognitivo. Esa es la estructura compleja que ahora se las voy a explicar. Cuando hay, en realidad, en este caso el to no funciona como para, no es el uso de propósito del to, sino que la estructura de la pasiva compleja es la frase verbal en pasiva, por ejemplo, is requested, seguida de un to infinitive. ¿Sí? En esa estructura es necesario hacer movimientos, que ahora les voy a explicar el paso a paso, pero lo que queremos decir es que se solicita el is requested, está en presente y el verbo es solicitar, se solicita a alguien, en este caso al terapeuta, que haga algo, ¿sí? Que ayude o que asista al paciente mientras está haciendo un ejercicio cognitivo. Bien, ahora vamos a volver a la compleja. ¿Cómo les quedó la número 2? Que esta sí era una pasiva común en presente, presente perfecto. Me suena raro, pero no sé si es porque nosotros no lo usamos tanto así, Ajá, a pero ver. un número de libros han sido escritos sobre el uso de estrategias mnemotécnicas Mnemotécnicas. Ujú. para mejorar el desempeño de la memoria. Ok, sí, está bien. Podemos decir se han escrito también, ¿sí? En este caso las dos pueden ser. Un número de libros sería como la versión más pegada, pero quiere decir muchos libros, ¿no? Entonces, muchos libros se han escrito o han sido escritos, o puedo dar la vuelta, se han escrito muchos libros. Cualquiera de esas opciones está bien. No se han escrito o han sido escritos muchos libros sobre el uso de estrategias mnemotécnicas para mejorar o para aumentar el desempeño de la memoria. Lo importante es, respetar el presente perfecto. ¿Han sido escritos o se han escrito? ¿Sí? Respetamos el presente perfecto, es decir, que vamos a tener un verbo have, ¿sí? Y un participio. Se han escrito o han sido escritos.
Bien, muy bien. Luego teníamos en voz pasiva, la voz pasiva en pasado. ¿Cómo les quedó el ejemplo de pasado? Yo puse, el estudio fue conformado por residentes de 3 residencias de ancianos o geriátricos en la provincia austríaca de Salzburgo. Bien, muy bien. El estudio estuvo compuesto, fue conformado, siempre respetando el pasado, de residentes, N20 es el número, la cantidad de residentes, de 3 hogares de ancianos o geriátricos también sí, en la provincia austríaca de Salzburg. Bien, muy bien. Ah, acá me quedaron, bueno, tenían ustedes, me quedaron como en la animación la que sigue junto con la respuesta. ¿Cuál es la que sigue? ¿Cómo les quedó? Se le pidió a los encuestados que indicaran su nivel de conocimiento sobre los trastornos mentales. Claro, en este caso nos pasaba lo mismo. Teníamos otra vez un ejemplo de voz pasiva compleja. Sí, entonces, no podemos hacer una versión literal y decir los encuestados fueron preguntados para indicar, ¿sí? Porque eso queda raro, ¿sí? Entonces, como esta era una pasiva compleja, porque tengo la estructura pasiva were seguida de un to infinitivo, ahí voy a hacer ese movimiento y voy a poner en la pasiva adelante con un se pidió o se les pidió. Luego el sujeto a los encuestados y luego qué más el verbo, que indiquen. Se pidió a los encuestados que indiquen o que indicaran, puede ser también, su nivel de conocimiento sobre trastornos mentales. Siempre respetando que la pasiva está en pasado, where se pidió, no se pide ni se pedirá, ni ahí es donde pongo el pasado. Bien. Luego teníamos ejemplos en futuro y en modales. Estos no los hicieron todavía. No. Bien, les doy un ratito para futuros y modales. Creo que acá no hay complejas, no.
Dejé de compartir pantalla porque estoy tratando de rescatar la grabación de la primera parte. Cuando se me cortó, no sé si quedó grabada la explicación de la voz pasiva, muchacho.
¿Podemos corregir futuro y modales o todavía no? Me falta un modal y Ok, ya estoy. bueno. Avísenme, ¿eh? Yo terminé, tengo duda con una, pero terminé. Bien, Sí, yo también. bien, vamos entonces. Bien, entonces, la primera decía, data will be analyzed per country. ¿Esta cómo les quedó? Los datos serán analizados por país. Bien, los datos serán analizados por país o se analizarán, podría haber sido. Bien, la segunda, La intervención será llevada a cabo con pares de madres e hijos
y niños en 10, no sé qué significan esas siglas, en, Primary Health Care Centers son centros de atención primaria de la salud. Me olvidé de ponerlo así. la Comunidad de Madrid. Bien. Entonces, la intervención será realizada, será llevada a cabo. Carry out quiere decir eso, ¿no? Llevar a cabo, realizar. Con pares madre-bebé, en realidad infant son niños pequeños, bien tipo bebé, en 10 centros de atención primaria de la salud en la Comunidad de Madrid. Sí, perdón que me olvidé de ponerle en lo que significaba la sigla. Bien, muy bien. Con los modals, a ver con los modals cómo les quedaron. Las acciones efectivas pueden ser exitosamente implementadas en países en los estados en desarrollo. Uf, En pero tengo... países, en todas las etapas de desarrollo sería, ¿no? In countries at all stages, en países en todas las etapas. ¿Qué quiere decir esto? Países desarrollados, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, o sea, se refiere a las etapas de desarrollo de los países. Pero muy bien la parte de la pasiva. Entonces, acciones efectivas pueden ser implementadas o pueden implementarse. También lo puedo dar vuelta y decir, pueden implementarse acciones efectivas exitosamente, que era un intruso que teníamos ahí, en países en todas las etapas o que estén en todas las etapas de desarrollo. Bien, la que sigue, Ese es el que me costó, o sea, el que no pude hacer. a ver, Agustina, ¿vos lo tenés? ¿Vos pudiste? No estoy muy segura, pero puse el modelo podría no ser adaptado para, y ahí tuve dudas con esa palabra, pero puse cumplir o satisfacer las necesidades del entorno individual. Ok, bien, bastante bien. Tenemos dos posibilidades acá. El modelo no pudo ser adaptado Ujú. o no pudo adaptarse y vos dijiste podría no ser adaptado. No me acuerdo cómo. Sí, Bien, acá sí. tenemos, en realidad, lo primero que tenemos que decidir es si ese could lo vamos a usar en pasado o en condicional. Y eso siempre me Ujú. lo dice el contexto. Ustedes sin contexto es medio difícil, pero en realidad esto está contando sobre un estudio que ya se realizó, ¿no? Entonces, por ejemplo, las limitaciones del estudio. Entonces, por eso yo elijo el pasado, más que el condicional, ¿sí? Ok. Porque tengo el contexto, digamos, y en el contexto me acuerdo que lo saqué, creo que de las limitaciones del estudio. Entonces, por un lado tenemos la decisión de si could está en pasado o en condicional. Por otro lado, tengo que tomar la decisión si ese not es no pudo, es un couldn't, ¿sí? Ujú. O si hubiese sido condicional, ahí capaz que podría haber sido, podría no ser adaptado, ¿sí? En el condicional podría ser no podría ser adaptado o podría no ser adaptado, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos posiciones del not, quiero decir. No, pero en este caso es pasado porque el contexto me dijo que era pasado y es negativo. No pudo ser adaptado o no pudo adaptarse. Y para el verbo suit, en realidad esto es una collocation, una colocación se llama, que es la combinación habitual de dos palabras. Suit needs, o sea, cuando el verbo suit está de la mano del sustantivo needs, suit needs, se traduce como satisfacer o ajustarse a las necesidades. ¿Sí? Entonces, el verbo suit tiene diferentes significados, pero cuando habla de necesidades, solemos traducirlo como satisfacer o ajustarse a las necesidades de alguien. ¿Sí? Entonces, versiones posibles, el modelo no pudo ser adaptado o el modelo no pudo adaptarse para satisfacer o para ajustarse a las necesidades ambientales individuales o a las necesidades de entorno, podría haber sido también individuales. ¿Bien?
Bien, y la última, Yo puse que el apoyo debería ser sostenido a lo largo de la niñez y la adolescencia. bien, should es el condicional debería, entonces el apoyo o la ayuda debería mantenerse o debería ser mantenido, o sostenido, podría ser también, debería mantenerse, sostenerse, ser mantenido o ser sostenido a lo largo de toda la infancia y la adolescencia. O sea, ¿por qué puse de toda la infancia? Porque throughout implica eso, ¿no? Es a lo largo de todo. Si fuera solo through, sería a través o a lo largo, pero el throughout enfatiza el periodo largo, ¿no? A lo largo de toda la infancia. Bien. O a través de toda la infancia, pero de toda, quiero decir. Bien. ¿Preguntas? Va, bueno, entonces vamos a ir a la pasiva compleja, que ya tuvimos dos coladas ahí en los otros ejemplos. Digamos, la estructura que se llama o que llamamos pasiva compleja es cuando tenemos a una frase verbal en voz pasiva que viene seguida de otro verbo en infinitivo, ¿sí? De un to infinitive. De todas maneras hay que tener cuidado porque a veces hay que ver cuál es la función de ese to. Ahora les voy a decir igual cuáles son los verbos que suelen aparecer en compleja. Pero un ejemplo es: The patient is reported to be healthy. O sea, lo que quiere decir esta oración es que se reporta, se informa que el paciente está saludable. Eso es lo que quiere decir. Ahora lo vamos a analizar por paso, pero en líneas generales podemos decir que para la lectura la voz pasiva en general no presenta dificultades, es bastante parecida al español. Solamente tenemos que tener cuidado con estas estructuras especiales de la pasiva seguida con otro verbo en infinitivo. Los verbos que se utilizan en las estructuras complejas son una cantidad de verbos limitados. Por ejemplo, think, say, es se piensa que, se dice que, se informa que, se cree que, se entiende que, se espera que, etcétera. Se teme que, se recomienda que, se requiere que. No todos los verbos pueden ir en esta estructura, ¿sí? Son generalmente los verbos que tienen que ver con contar, con reportar, con pensar algo. Entonces se cree que, se recomienda que, se informa que, se dice que, ¿sí? Y generalmente uso esto porque no digo quién lo dice. Se cree que las embarazadas deberían hacer tal cosa. O sea, ¿quién lo cree? Bueno, no sé, los médicos. ¿Sí? O se piensa que el estilo de vida, ¿quién lo piensa? La gente lo piensa. ¿Sí? Esta estructura de la pasiva compleja con este tipo de verbos generalmente se usan para, de alguna manera, despegarse o matizar la opinión. Se piensa que alguien lo piensa. En este caso, hay que hacer movimientos y tenemos que leer primero la pasiva con C. Acá la única opción es usar el C, no uso la pasiva fue reportado, por ejemplo, o fue informado. Se usa un C al principio, se agrega un que a la frase nominal o al sujeto y al final se lee el verbo que está en to infinitive como en presente o en subjuntivo. Ahí vamos paso a paso. Entonces, los pasos son: yo tengo la oración The patient is reported to be healthy, ¿no? Que en español dijimos que era se informa que el paciente está saludable. ¿Cómo hice el movimiento? Primero me fijo quién es el sujeto de la oración, que acuérdense que en la pasiva es el que recibe la acción, es el objeto. ¿Sí? En la voz pasiva, lo que está en la posición del sujeto es el que recibe la acción, es decir, el paciente. Entonces, identifico al que recibe la acción, que en este caso es el paciente. Luego tengo una pasiva, is reported, verbo be más ado y doada, es informado. Pero esta pasiva
está seguida de un to infinitive. Entonces, primero voy a leer, voy a agregar un se. De ahí me voy a poner, recordando que el que me indica el tiempo verbal es el verbo to be. ¿Sí? Entonces, si dice is reported, voy a poner el verbo en presente. Se informa que, se piensa que, se dice que, agrego se, pongo el verbo en el tiempo verbal correcto y le agrego que, se dice que, se informa que. Recién a partir de ahí va a venir el sujeto o el sustantivo o la frase nominal, perdón, que se refiere al que recibe la acción. Se informa que el paciente y recién después voy a poner el verbo que está en to infinitive, que puede ser en presente o en subjuntivo. Se informa que el paciente está saludable, es en presente queda bien acá, pero en otras oraciones queda bien el subjuntivo. Miremos otro ejemplo, pero ahora más largo y más complejo. Sí, yo acá tengo una frase compleja, larguita, que es younger patients and those with lower educational attainments have been found to experience poorer mental and physical health. Lo primero que voy a hacer es identificar la frase verbal en pasiva. ¿Sí? ¿Cuál es la frase verbal? Have been found, porque tengo el verbo be y el participio. Esa frase verbal en voz pasiva está en presente perfecto, porque tiene have been, ¿sí? El verbo be en participio. Esta es una frase verbal en voz pasiva del presente perfecto. Sí, entonces voy a leer primero esta frase en pasiva con un se, respetando el tiempo verbal. Se ha encontrado. Have been found. Ha sido encontrado. Es la versión literal. Pero no puedo decir ha sido encontrado. Entonces digo se ha comprobado o se ha encontrado. ¿Sí? Ese es el primer paso. Luego le agrego el que. Antes se ha comprobado que antes de la frase nominal o del sujeto de la oración, que en este caso todo eso es el sujeto de la oración. Younger patients and those with lower educational attainment. Todo eso es de quién de quién recibe la acción. Entonces, se ha encontrado que, o se ha comprobado que, y ahí tengo que dividir en bloques para poner la persona o las personas de manera correcta. Se ha encontrado que los pacientes más jóvenes y aquellos, o y los que, ¿no? Aquellos que tienen, o y los que tienen menor nivel educativo o menor nivel de educación, se ha comprobado que los pacientes más jóvenes y aquellos con un menor logro, puede ser también, o nivel educativo o de educación, y recién ahí me voy a leer la frase con to infinitive, que la voy a agregar luego. Entonces, puede ser en presente o en subjuntivo. Se ha comprobado que los pacientes más jóvenes y los que tienen, o aquellos con un menor nivel de educación educativo, experimentan, recién ahí viene el verbo, experimentan una peor salud mental y física o una salud mental y física más deficiente. ¿Sí? ¿Se entiende cuáles son los pasos? Primero identifico la frase verbal en pasiva y su tiempo verbal. Hago el movimiento, le agrego el se con el verbo en ese tiempo verbal. Luego le pongo el que, se ha dicho que, se ha encontrado que. Luego de quién estoy hablando y recién después viene el verbo en infinitivo. Bien, vamos a seguir trabajando igual después con la pasiva compleja, porque hay veces que algunas son engañosas, porque tienen un to infinitive, pero no corresponde a este uso, ¿sí? Tienen que tener siempre a mano la lista de verbos que pueden estar con to infinitive, que no son todos, es esa lista chiquitita de verbos para reportar. Pero ahora en la actividad 31 está dividida en dos partes, A y B. Vamos a
volver a mirar las tablitas, ustedes van a mirar la tablita en el cuadernillo y vamos a repasar tres cosas, ¿no? Como para cerrar el tema de la voz pasiva. ¿Cuál de los verbos, o sea, el to be o el verbo principal, indica el tiempo verbal en la pasiva? El verbo to be, El verbo to be. Ese es el que indica el tiempo verbal. Como siempre, el que está delante, el primero, has been, was, were. Segunda pregunta. ¿Cuál de los verbos, el to be o el principal, termina con ing en los tiempos continuos de la voz pasiva? el to be, Subí También el también. to be, muy bien, también el to be. Entonces, por ejemplo, was being analyzed, estaba siendo analizado. Is being analyzed. El verbo principal siempre es hado, ido, hada. Lo que va a ir cambiando siempre es el verbo be. ¿Y cuáles son las dos maneras en que pueden traducirse las frases verbales en voz pasiva? Por ejemplo, para was being analyzed. ¿Cuáles serían las opciones? sería el verbo to be más el verbo en pasado participio, ha oído, o el se, como vimos recién. Bien, o el se, que acuérdense que la opción del se es solamente cuando no tiene by, la oración cuando no expresa quién hace la acción, ahí queda raro. Sí, entonces, el ser conjugado en el tiempo verbal más el participio del verbo ha sido informado o fue informado, o el se con el verbo principal en el tiempo verbal, se informó o se ha informado. O sea, en el caso del se, que solamente lo usaba en oraciones que no expresan el agente, en el caso del se, es el verbo principal el que me va a mostrar el tiempo verbal. En vez de fue informado, se informó. ¿Sí? Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos con la pasiva y la pasiva compleja? Bien, Bien. Bastante variada, pero necesito que caiga la Que información. Claro, que, ¿cómo se llama? Que se asiente la información. Bien. Entonces, ahí está. No, que lo parió. Esperen, no sé qué le pasa a my computer. Entonces, la idea de hoy, justamente, como es mucha información, ¿sí? Y los jueves viene siempre uno o dos alumnos, la idea de hoy era no avanzar mucho más, sino dejar que decante, esa es la palabra que no me salía. Sí, entonces, no vamos a avanzar, pero vamos a dejar de tarea la actividad 31B, pero ahora se las voy a mostrar y les voy a explicar lo que tienen que hacer, que es la segunda parte de la actividad que empezamos recién. Esta actividad les pide que identifiquen frases verbales que indiquen el tiempo verbal y que brinden la versión en español. ¿Sí? Ahora se las voy a mostrar en el cuadernillo. Entonces, la tarea va a ser avanzar con esta actividad. Si quieren, ahora se pueden quedar aprovechando el tiempo de la clase avanzando, pero decidí no corregirla, hacerla y corregirla hoy, porque lo que nos pasa los jueves es que son solo dos o tres. Entonces la dejamos para corregir la clase que viene. Y les voy a pedir también que impriman un PDF que les voy a subir ahora después de clase, que se llama Práctica de tiempos verbales. Esperen que les voy a mostrar de la actividad que les queda de tarea. Esperen que cuando se me apagó la compu se me cerró todo. Lo que tenía preparado. Bien, bien. Entonces, acá. La actividad 31A es la que hicimos recién, solo que la pusimos en español.
La actividad 31B les pide identify the verb phrases, identificar la frase verbal, encontrarla ustedes, que a veces eso no es tan fácil. Indicate the verb tense, indicar el tiempo verbal y versión en español de las oraciones, teniendo en cuenta esta explicación que vimos recién de la pasiva compleja, ¿sí? Creo que todas o la mayoría de los ejemplos que están acá, que son 5 ejemplos, son ejemplos de pasiva compleja, ¿sí? Quality of life is considered to be, ¿sí? Disorders are said to be. Advice not to get. Creo que son todos. Are expected to develop y are believed to be. Bien. Todos los ejemplos son de pasiva compleja. ¿Sí? Entonces les va a quedar de tarea no la 32, solamente la 31B para el martes. Semana que viene creo que es semana normal. A ver. Sí, semana que viene nos vemos los 2 días. ¿Sí? Entonces, tarea 31B y imprimir un archivito que vamos a trabajar durante la clase que viene. Bien. ¿Preguntas, comentarios? No, profe, calculo que para el martes más o menos con el grupo decidiremos cuáles o por ahí dejamos para mostrárselos y ver si podemos avanzar con eso. De Bien, los lo del trabajo práctico, lo del artículo, bien, sí. Me lo pueden mostrar durante la clase, me lo pueden mandar por mail, lo que a ustedes les parezca, ¿sí? Me mandan el link y lo vemos. Ustedes charlenlo y decídanlo tranquilos. Así, digo, no quiero que tomen una decisión apresurada con el artículo porque después lo van a odiar de acá hasta fin de año, ¿sí? Y una cosa que les digo, para que se queden tranquilos, que ya lo dije al principio, pero que como no sé si quedó grabada la primera parte, estamos súper bien con los tiempos, ¿sí? Nos queda un par de actividades del cuadernillo, ya tengo preparadas todas las clases de acá hasta fin de año, muchos modelos de parcial, ¿sí? Entonces, les vamos a dar como espacios para que ustedes avancen con la tarea, con el trabajo grupal, así como hicimos esta semana que el martes no les subí una clase asincrónica para que aprovechen el horario de clase para poder avanzar con la búsqueda del artículo. ¿Sí? Las clases van a empezar a ser o más cortas, ¿sí? O les vamos a dar dentro de la clase un espacio. La idea es no sobrecargarlos demasiado con cosas extras, considerando que estamos cerca de fin de año y tal vez estén cerrando materias o por rendir, ¿sí? Entonces, no vamos a correr, estamos con tiempo, no los queremos sobrecargar, así que tranquilos con eso, pero sí, no se cuelguen, no se los digo a ustedes, que ya sé que Martina y Agustina son del mismo grupo, ya me contaron, pero para los otros grupos que vean la grabación, no se cuelguen en avanzar, empezar con el trabajo práctico, porque tal vez les lleva un tiempo. Bien, bueno, buen fin de semana, que descansen, nos vemos el martes. buenísimo, profe. Buen Chau, fin de. chau. Buen fin de